A continuación, en esta 10ª edición de la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá y segunda internacional, vamos a compartir la presentación del libro Porvenir, la cultura post-pandemia. Estarán presentes el ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Enrique Avogadro, quien fuera secretario de Cultura y Creatividad en el Ministerio de Cultura de la Nación, subsecretario de Economía Creativa y director del Centro Metropolitano de Diseño en el Gobierno de la Ciudad. Avogadro es especialista en políticas culturales y en promoción de las industrias culturales y creativas. Lo acompañarán la gerente de la Fundación Medife, la doctora Daniela Gutiérrez. Su formación académica inicial en letras y educación siguió caminos que se fueron bifurcando incluso después de doctorarse en ciencias sociales. Profesora universitaria, ensayista, editora y gestora cultural. Se suma también a la charla Maximiliano Fiquerón, profesor universitario en Historia por la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en Ciencias Sociales por el posgrado de Ciencias Sociales del Instituto de Desarrollo Económico y Social. Fue becario doctoral y postdoctoral del CONICET hasta el año 2017. Tomás Borovinsky, doctor en Ciencias Sociales, egresado de la UBA e investigador del CONICET, dicta clases de pensamiento contemporáneo en grado y posgrado en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín y de la Universidad de Belgrano. Y por último, Ángeles Salvador. Es escritora, publicó en la antología de nuevos narradores argentinos El tiempo fue hecho para ser desperdiciado, de editorial Libros de Perro Negro 2012, la serie de relatos Cartas a los Aliens en el blog Los Trabajos Prácticos 2012, entre otras obras. Actúa de moderadora en esta presentación del libro Porvenir, la cultura pospandemia, la directora de Cultura y Turismo de Curuzú Cuatiá, licenciada Virginia Aguirre Talamona. Bueno, para mí es un honor que ustedes estén presentes en nuestra Feria del Libro de Curuzú Cuatiá, que de manera virtual lleguen a la sucursal del cielo, como le dicen a esta ciudad, y que puedan contar un poco de esa experiencia que yo pude encontrar en las redes sociales, el momento en que se editó este libro, El Porvenir, la cultura de la pospandemia, un libro que verdaderamente planteaba en un momento casi incierto pensamientos y posturas, incertidumbres también con respecto a lo que le iba a pasar a la cultura o lo que nos iba a pasar a nosotros como sociedad con respecto a la vida en pandemia. Así que para comenzar me gustaría las palabras de Enrique para que nos cuente cómo fue la idea y cómo empezó a forjarse este proyecto editorial. Bueno, muchas gracias Virginia, realmente es un placer estar en contacto por esta vía, habiéndonos visto hace tan poco en persona en la querida provincia de Corrientes. Primero un agradecimiento por esta invitación y una felicitación particular a la Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Curuzú Cuatiá por esta 10ª edición de la Feria del Libro de Curuzú Cuatiá. Como nos contaba cuando nos reunimos, de alguna manera la pandemia le ha permitido a la feria expandirse globalmente y creo que, adelantando quizás algunos de los temas de debate del libro, más allá de los enormes problemas y pérdidas, por supuesto, que ha traído esta pandemia, también hay algunos aprendizajes y definitivamente esta forma de conexión que no reemplaza el vínculo personal, pero sí permite acercarnos, me parece que es una de ellas, ¿no? Así que felicitaciones por la feria. Quiero agradecerle muy particularmente a Medife, a la Fundación Medife, a Daniela que nos acompaña, porque este fue el primero de los proyectos que hicimos en conjunto y luego continuamos desarrollando proyectos del mismo calibre y me parece que la Fundación es un ejemplo justamente de un trabajo constante de lo que nosotros llamamos la responsabilidad cultural empresaria, es decir, qué rol juegan, digamos, si es que juegan algún rol las empresas en el mundo de la cultura, del pensamiento,
entendemos que tienen una responsabilidad y Medife muestra cabalmente justamente cuál es ese rol, ¿no? En términos de abrir debates y generar oportunidades. Y obviamente quiero agradecerles a las 3 personas que nos acompañan, intelectuales de fuste, que tuvieron la valentía en su momento de aceptar una invitación, diría prematura, porque la cultura de la pospandemia, cuando lo editamos al libro, todavía quedaba mucha pandemia por delante. Quizás esa es una de las virtudes del libro, haberse animado, y sobre todo de quienes escribieron, haberse animado a reflexionar en un momento de enorme incertidumbre, entendiendo que siempre, y es más urgente que nunca en momentos como los que atravesamos y seguimos atravesando, la necesidad de escribir, de debatir, de reflexionar y sobre todo de compartirlo. Y subrayo la palabra valentía porque es muy fácil con el diario del lunes ponerse a plantear qué salió bien y qué salió mal. Mucho más difícil es, como hicieron quienes nos acompañaron en el libro, con tanta anticipación, empezar a pensar qué venía después. Y de alguna manera ese es el espíritu del proyecto, ¿no? Establecer sobre todo un puente, un canal de diálogo, sin clausurar, sino abrir espacios, ¿no? Para la conversación. Destacar en particular, bueno, por supuesto, a todas las autoras y autores del libro, pero hoy nos acompañan justamente 3 representantes ilustres de esta publicación, y los 3 textos creo que son muy, muy interesantes porque, digamos, son diferentes, pero se combinan bien en términos de esta reflexión de esa cultura que iba a venir en la pospandemia. La pospandemia nunca llegó y no sé si va a llegar, porque, digamos, pareciera que vamos camino a una bueno, sí, al final de una pandemia, pero una enfermedad endémica que va a tener consecuencias prolongadas en el tiempo. Todavía no está claro qué cambios de hábito van a ser permanentes y cuáles son puntuales. Todavía nosotros seguimos, por supuesto, lidiando no solo con el aspecto sanitario de la pandemia, sino también con sus consecuencias en el resto de los sectores, incluyendo el cultural, porque aún hay en la ciudad de Buenos Aires margen para seguir ampliando y flexibilizando las restricciones en la medida que la situación sanitaria va mejorando. O sea que todavía sigue habiendo una necesidad de pensar. Así que gracias de nuevo, Virginia, por esta invitación. Un saludo particular a la Feria del Libro, que realmente conocimos, en mi caso, el año pasado, gracias a la primera invitación que me hicieron a participar, y que me parece central en términos también de presentar nuevas voces, nuevas perspectivas. Estamos viviendo un momento muy interesante en términos de las diferentes voces en el campo de la literatura a nivel federal, con nuevos proyectos, con nuevas iniciativas. Hace muy poco tiempo tuvimos una edición récord absoluto de la Feria de Editores en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo un acompañamiento importante de parte del Ministerio de Cultura de la ciudad. Y la destaco porque una de las características de esa edición récord fue justamente la presencia justamente de editoriales de todo el país, ¿no? Así que saludo a la feria y agradezco nuevamente la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Me gustaría que me cuentes, Daniela, cómo fue involucrarte en este proyecto tan interesante en un momento, como decía Enrique, atípico y también un proyecto arriesgado, ¿no? De pensar lo que nos estaba pasando. Bueno, también primero arrancaría agradeciéndoles a ustedes, a la Secretaría de Cultura de Cursucuatiá, a la Feria del Libro y a todos los que están acá hoy en esta escena virtual y los que nos van a ver. Nosotros, Fundación Medife, es la fundación de una empresa de salud. Así que el tema de la pandemia nos tocó en el corazón de nuestro trabajo y en el corazón de nuestro negocio, digamos, en ambos aspectos. La participación para mí era clave, un poco porque creo en eso que dice Enrique de la responsabilidad cultural empresaria
en términos de que tanto el Estado como los privados tenemos a cargo lo que es común, digamos. No es que se reparten las cosas de manera desigual, sino que tenemos que asumir que la cultura es de todos y que en ese sentido somos responsables, y parte de lo que invertimos en eso, que es inversión, en nuestro caso, genuina, no es desgravación impositiva, tiene que ver con que consideramos que es central a la salud de las personas, que poder leer, poder ver obras de teatro, poder escuchar música, poder tener una experiencia estética, etcétera, tiene que ver con su salud. Amplía nuestra condición de pensar el cuerpo como máquina. En ese sentido, la propuesta que nos hizo en su momento Enrique y que a través de Juan nos llegó de trabajar en este texto, que tiene otros, después fueron entrevistas también, o sea, tuvo una parte textual y una parte de conversación. Nos pareció súper oportuna, súper, sí, quizás un poco adelantándonos a lo que nunca llegó, como decía Enrique, de la pospandemia, pero nos permitió pensar en el momento sobre algunas cuestiones que estaban pasando, cuestiones de la coyuntura, que vistas hoy, podríamos decir, algunas serían para repensarlas. Yo creo que no dimensionamos en ese momento cómo iba a instalarse para siempre, coincido con Enrique, la democracia sanitaria, digamos, mecanismos que ya no van a volver para atrás, que será la pandemia del COVID o algún otra cuestión. Entender también la hibridación que tenemos los humanos con agentes no humanos, me parece que ahí hay algo también que ya hemos entendido, un microbio mínimo que tuvo el poder de agencia, de meter una humanidad adentro, y que esa escena platónica del comienzo de la ciudad despoblada, surcada por los tiernos animalitos que salían, qué sé yo, no estábamos nosotros ahí, digamos, no estábamos los humanos, y esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué destino nos espera y qué responsabilidad en relación a cómo queremos vivir en este mundo? Creo que como empresa de salud, como fundación de la empresa de salud, tenemos una gran obligación de asistencia, pero también de aprender de lo que pasó y poder colaborar en pensar modos mejores de habitar este mundo, de modos más ecológicos, más potentes de hacer presencia, menos dañinos. En ese sentido estamos trabajando. La literatura y los libros nos ayudan mucho, nos ayudan a pensar cosas, nos ayudan a entender metáforas de este tiempo, ¿no? Que salir como del apego de lo concreto, ¿no? De la temperatura, del gel, de esto, del otro, y pensar un poco más qué significan estas cosas, qué sentido tienen. Así que estamos muy contentos, de poder trabajar juntos. Con Enrique lo hacemos hace algún tiempo, y con la ciudad, digamos, también entablar esta relación con Virginia, con Curuzú-Cuatiá, con otros públicos, pensar en un país federal que desde la ciudad de Buenos Aires vinculándose con otros espacios de cultura en otros lados, y bueno, y acá los autores tendrán cosas más interesantes y reflexiones ricas para compartir. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Una de las cosas que también me interesaría mirar, y digamos, lo que me llamó la atención, porque yo en aquel momento pude ver las entrevistas que le hicieron a todos los participantes de este libro, a todos los autores,
es un poco arriesgado, ¿no? Ponerse a reflexionar y generar un pensamiento crítico de algo que no sabíamos qué sucedía. No sabíamos cómo iba a ser, no, teníamos todas las incertidumbres, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese proceso de ponerse a pensar y escribir y reflexionar en aquel momento donde se tuvieron que poner a escribir sobre la pandemia para este libro? María Los Ángeles, si querés te doy la bienvenida y comenzamos con vos. Hola, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, sí, yo creo que elegí el tema de la escritura, de los problemas de la escritura en la pospandemia, y lo elegí creo que en el medio del trauma que estábamos viviendo. Esto fue a principios del 2020 que se escribió y creo que así como me preguntaba qué va a ser de mi vida en todos los aspectos, desde si voy a seguir viviendo, si me contagio o no. De hecho, yo soy paciente de riesgo. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con los trabajos? ¿Qué va a pasar con mi padre? Con todos los que me rodean. ¿Qué va a pasar con todo? También era qué iba a pasar con la escritura, cómo íbamos a escribir, el problema de la forma en la escritura, el problema del género, el problema de lo que me apasiona a mí, que para mí es tan vital como respirar, como trabajar, como que es la escritura. Y bueno, creo que en medio de esa desesperación, de esa angustia, fue como bastante catártico y reflexivo a la vez, ponerme a imaginar problemas que obviamente pueden ser banales, pero que son problemas de la forma que eran interesantes y que tenían que ver tal vez mi hipótesis era con el tema de que fuera universal, que estuviéramos todos viviendo lo mismo, que estuviéramos en ese momento in situ, tanto el escritor como los lectores, sabiendo de qué estábamos hablando, que empezaba un cambio de época. Al decir 2020, al decir coronavirus, había algo que partía todo. Y bueno, y fue interesante empezar a desmenuzar esos problemas que yo veía que podían llegar a venir en la escritura, tanto desde los clichés, los problemas del cliché, el problema de la sobreabundancia. De hecho, era como eso, como decir, ahora va a haber un boom de libros y de novelas y de ficciones y relatos sobre la pandemia y cómo vamos a hacer nosotros los escritores para escribir todos lo mismo o no escribirlo, para mantener el estilo o no en medio de eso, de una pandemia, de una conjunción universal que había cambiado todo. Y bueno, y yo ahora, para esta mesa de hoy, releyendo a la luz de más de un año de todo lo que pasó en la pospandemia, veo que tal vez hasta este ensayo que escribí lo puedo ver ahora más como si en sí mismo hubiera trastocado el género y sea como un texto de ciencia ficción, porque ahora lo veo como exagerado. La verdad que no hubo un boom todavía no vino la gran novela del coronavirus, no hubo un boom de literatura pandémica. En su momento sí era como agobiante ver que muchos estuvimos hasta escribiendo y publicando diarios de cuarentena para revistas, para blogs. Parecía que todo iba a ser eso, pero creo que en realidad después las publicaciones de novelas, de libros, y también tiene que ver con algo que es propio de la escritura, que es que las cosas necesitan madurarse y uno no escribe una buena novela en 5 meses, a no ser que sea, no sé, capaz que después vengan las buenas novelas. Todavía no está, eso no sucedió, y no sucedió esa cosa atormentada y saturada de publicaciones. Pero veo el texto y lo veo eso como un texto hasta
distópico de un montón de escritores escribiendo lo mismo, y yo preocupada por cómo vamos a estar escribiendo todos de 2020 los mismos personajes y la misma agobio y el encierro, y porque creo que ahora, bueno, varió bastante lo que estamos viviendo con el hecho de poder salir, pero aparte de la idea del contagio, de la muerte, de todo lo que fue desesperante, fue muy fuerte la idea del confinamiento y todos esos cambios de reglas y de reglamentos y protocolos, y poder salir y no poder salir, y el carnet y y el permiso de circulación, y si te denunciaban los vecinos, todo eso. Fue tremendo, y ahora, bueno, estamos como un poco más relajados y reconectándonos con lo que éramos antes, y como uno olvida a veces los traumas o los niega, ¿no? O son procesos de negación. En principio, esa fue como mi experiencia. Muchas gracias. Tomás, ¿tomás la posta? Sí. Bueno, me sumo también al agradecimiento a la invitación a esta actividad. La verdad que me reconecto con esta otra múltiple actividad que fue el libro que escribimos entre todos y todas, que fue una gran experiencia, porque realmente fue muy de los inicios, ¿no? de la pandemia, y me hacía pensar mucho de lo que... Entonces, releer el libro y escucharla ahora, Ángeles, me reconectaba con cómo fueron esos primeros meses, ¿no? Esos primeros meses de una especie de estado de excepción de la vida de todos, donde bueno, yo puedo decir que en mi experiencia de los primeros meses de la pandemia, yo incorporé toda una serie de prácticas y de rituales para ingresar y salir de mi casa, que ya no aplico, como muchos, no todos, pero muchos lo hicimos, y eso también me impresionaba, recordar un poco cómo era la dinámica de esos primeros meses. Y en ese sentido también la frescura de lo que fue escribir esto, que fue muy, muy al principio, en un momento en el que, como decía Ángeles, también había una efervescencia especialmente, yo no escribo ficción, soy más del mundo de las ideas y el pensamiento contemporáneo, y entonces había por un lado una sobreoferta, ¿no? de ese tipo de textos, especialmente al principio, otros que siguieron, o algunos que fueron escritos al principio y que se publicaron meses hasta casi un año después. También ahí hay mucho como para en el futuro estudiar la época, estudiar este momento histórico, mucha documentación hay ahí, interesante, con cosas muy interesantes que se dijeron, que creo que se dijeron cosas muy interesantes, y otras que no, y otras que claramente que no. Y la verdad que yo incluso ahora estoy escribiendo para un libro colectivo sobre la pandemia, ¿no? Dentro de un proyecto de investigación, y lo que me impresiona es cómo estoy bastante más trabado en este segundo texto, que ya no es que terminó la pandemia, pero digo, con algo bastante más claro de qué es lo que pasó, y sin embargo este otro texto para este libro que todos escribimos en tiempo récord, ligado a cosas que veníamos seguramente trabajando, y sin embargo fue mucho más, en mi caso por lo menos, fue mucho más ejecutivo este texto, que fue muy al principio, quizás porque fue más fresco, que creo que habla también de lo interesante que tiene este libro, pero bueno, las condiciones de producción para estos textos creo que fueron muy particulares, en un nivel de que quizás ahora, como también adquirimos más normalidad y en nuestra vida, un poco nos olvidamos, ¿no? Pero creo que tanto las condiciones de producción como esos primeros meses, quizás los tenemos un poco más borrados de lo que creemos. Y yo lo que yo antes de la pandemia venía trabajando de algunos temas sobre los que trabajo en el texto, que tenían que ver con la cuestión de la disrupción digital y de la disrupción de lo no humano en la vida, ¿no?
yo venía trabajando desde bastante antes de la pandemia. Y en ese sentido, bueno, la pandemia para mí, en esto, como yo veía mis temas de interés, muy, muy atravesados, ¿no? Como si el objeto de estudio, bueno, en el caso de Maximiliano, que ahora va a hablar, es todavía, creo que superior esto todavía, pero porque él estudiaba estos temas, pero la verdad que ahí la pandemia, ¿no? La pandemia, estos temas de investigación y esos primeros meses hicieron que fuera muy interesante escribir este texto y releerlo hoy. Creo que más de un año después da para seguir, para poder también pensar en qué uno mismo uno puede pensar que un año después vale todavía lo que uno escribió, y algunas quizás entre exageraciones o pensar que iban a pasar determinadas cuestiones que no pasaron, ¿no? Lo cual es obviamente es natural, pero y como al mismo tiempo termina la pandemia y hay cuestiones que, como los que veníamos investigando antes de la pandemia, temas que impactaron en la pandemia, elementos y cuestiones que van a seguir cuando o llegue la nueva normalidad o llegue la pospandemia, o si es esto lo que estamos viendo que es la pospandemia, pero ahí también creo que todavía ya no estamos tan frescos como al principio, pero creo que hay elementos como para seguir pensando en los tiempos que vienen. Muchas gracias. Maxi, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Les agradezco muchísimo. Nuevamente me sumo a los agradecimientos. Es súper importante, me parece, recuperar el trabajo, como dijeron todos, ¿no? A un año y tanto recorrido, volverlo a mirar. Me parece que o al menos era una de las cosas que a mí me movilizaron cuando me invitaron a escribir, es un poco lo que se va a ir, ¿no? Lo que no va a quedar. O sea, y en algún momento, como decía Tomás, capaz por mi forma de trabajarlo, yo venía estudiando epidemias del siglo XIX, no sentí como algo, bueno, un desafío intelectual reflexionar sobre una epidemia, sí sobre esta, ¿no? Sobre todo tomarle la dimensión propia del fenómeno y no caer en fórmulas del pasado o en epidemias antiguas, ¿no? Porque algo que enseguida noté era que esta epidemia tenía cosas muy distintas, por ejemplo las videollamadas, por ejemplo muchas cosas que hoy no podría detallarlas sin tener media hora o más de exposición, pero en algún punto, yendo al contexto de producción, yo recuerdo, así como Tomás, estas prácticas nuevas, y en mi caso fue ir al supermercado y comprar todo lo que pueda. Fue como un impulso, tenía miedo del desabastecimiento. Así que tenía como stocks de cosas, de latas y de arvejas y de todo. No lo hice más, o sea, después, cuando me di cuenta que eso no iba a pasar o que no era una realidad tangible, lo dejé de hacer, como también dejé de hacer estas rutinas de ingreso y salidas, ¿no? Recuerdo una nota también que de mediados del año pasado, no me acuerdo de qué periódico, un periódico digital, que decía, bueno, las nuevas prácticas, ¿no? Y era, bueno, limpiar toda la comida, desinfectar la comida que uno trae al supermercado. Eso se hizo, algunos, no todos, pero creo que ya no se hace más. No sé si hay gente que lo sigue haciendo. Era parte más bien de un ritual de reducción de la ansiedad y del miedo que técnicamente no sé cuánto se podía evitar que ingrese un virus a tu casa limpiando cada paquete de yerba, cada lata. Pero bueno, durante un tiempo lo hice. Después fue como una negociación, lo dejé de hacer y es como un difuminado, se va yendo y vos no recordás cuándo lo dejaste de hacer. Y en algún punto el trabajo, cuando yo lo escribiera, un poco la idea esa, ¿no? ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué cosas posiblemente ya olvidemos? Creo que ya hay cosas que se están empezando a desdibujar y otras, como decía Enrique, como decía Daniela, y como decíamos todos, ¿no? Están empezando a condensar posiblemente como potenciales prácticas a futuro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo reuniones laborales por videollamadas con este tipo de aplicaciones
y ya no son tan raras. Incluso le tomamos el tiempo, ¿no? De no estar charlando demasiado, hablamos del tema, y es como una llamada telefónica muy de ciencia ficción de los 80, yo diría, ¿no? De los 60, 1960, 70, que tocaban un panel y todo analógico, ¿no? Ellos tocaban botones y aparecían caras. Y bueno, es esto, ¿no? Como que el futuro llegó de esta manera y condensó algo que ya existía, que era Skype o distintos formatos que se usaban de otra manera, capaz hoy se utilizan. Así que no te sabría decir bien, el examen mío al de volverme a leer es como, bueno, es como decía Tomás, un ejercicio, y como decía Ángeles, un ejercicio de imaginación y de traer lo que uno viene mirando, ¿no? En mi caso eran epidemias del pasado, pero no quería caer en solo la mención del pasado como explicación del presente. Yo sentía, y ese es un error metodológico, pensar que la historia nos va a dar respuestas y claves, porque no es la función que tiene y tampoco es sobre todo con esta pandemia, que todavía no le vemos, ¿no? Un horizonte que no se llega a ver el final, sino que más bien estamos caminando y capaz reconociendo patrones y formas de sociabilidad, pero sin dudas, no sé, estamos como más cautelosos en las expectativas también. Recordaba a los animales, recordaba también, ¿no? Vamos a salir mejores de esto, ¿se acuerdan? Como muchos, muy de esa primera oleada, ¿no? Y hoy básicamente queremos que termine. No sé si de mejores o peores que termine, que de alguna manera volvamos a algo parecido a lo que era antes, pero veremos qué pasa, ¿no? Nada, eso, como reflexión. Bueno, ahora le voy a hacer una pregunta a todos, que me parece, primero voy a contarles algo, que nosotros en Curuzú tuvimos 7 meses sin COVID, pero salíamos a la calle con barbijo, no nos reuníamos, fue como una paranoia general y tuvimos 7 meses sin COVID, porque la ciudad se cerró, porque fue blindada toda la ciudad, había unas restricciones de ingreso, y eso también nos permitió, por lo menos desde esta comunidad pequeña de 57.000 habitantes, donde la mayoría nos conocemos, unas conductas que antes no existía, el hecho de la vida hacia adentro, ¿no? Que eso creo que también cambió. De repente nos sentíamos con todo el tiempo del mundo para vivir con nosotros y a ver qué hacemos, ¿no? Entonces, me parecería interesante reflexionar desde los lugares que a ustedes les toca, pensar también que el conocimiento y la cultura nos permiten también dar visibilidad a las cosas como es en este caso este libro. Y quisiera preguntarles a ustedes que después de todo este año y medio casi de análisis de vivir a la pandemia desde los lugares que les tocó y reflexionando sobre esto, ¿cuál sería la utopía? Porque hablábamos de una utopía de que iba a cambiar el mundo, la idealizamos un poco, después hubieron muestras de lo terrible que somos en algunos casos, con cosas que incluso en sus mismos textos aparecen, ¿no? Este lado humano tan desagradable que a veces tenemos. ¿Cuál sería la utopía que genera esta pandemia y qué les parece que sería lo relevante de destacar? Una utopía, o una mezcla entre utopía y algo. Sí, como algo a rescatar. Yo creo la importancia de la cooperación, ¿no? Especialmente después de un evento que en cierta medida nos atomizó, ¿no? Nos atomizó en todo el mundo porque nos separó, para salvarnos nos separamos, ¿no? Un poco la distancia social es eso, pero al mismo tiempo, si uno ve en el mundo, todavía esto no terminó, ¿no? Pero uno puede ver, ya hay 1 año y medio, uno puede ver a quienes le fue mejor, a quienes le fue peor, qué distintos países, regímenes, ¿no? Y creo que ahí como algo para rescatar de todo esto es la importancia de la cooperación y incluso como un problema que hubo en este tiempo, especialmente al principio, una falta de cooperación en algunos casos,
entre países, y al mismo tiempo en los lugares en los que hubo cooperación, incluso entre científicos, que fue un gran acontecimiento de cooperación científica, ¿no? Las vacunas, digo, es un evento de progreso tecnológico impresionante en poco tiempo, que generó incluso efectos colaterales hacia otras vacunas, ¿no? Hacia otras condiciones, otras enfermedades. Entonces yo creo que la cuestión de la cooperación queda como algo que no es nuevo, porque existió la cooperación en el pasado, ¿no? Pero sí como algo como para remarcar la cooperación. Y después, muy breve, bueno, también por deformación, por lo que yo venía trabajando, bueno, la importancia de pensar la cuestión tecnológica, que con los distintos usos que le dimos y que se le puede dar, y los abusos también, y los problemas de la tecnología. La tecnología a veces la usamos más de lo que la pensamos. Y la cuestión de lo no humano, ¿no? Que acá en el caso, un poco lo decía Daniela antes también, y de distintas formas lo estamos mencionando todos, lo trabajamos todos, porque eso fue un poco la pandemia, ¿no? La irrupción de lo no humano en nuestras vidas. Y de ahí sí hay una dimensión, bueno, de que también repensar en forma abierta, repensar cómo nos vinculamos con lo no humano, ¿no? Pero en un punto, las tres cosas que digo están relacionadas, ¿no? Incluso la cuestión de la cooperación pareciera que está entre lo tecnológico, lo no humano, bueno, y la supervivencia, ¿no? Estaba pensando en esto que decía Tomás, que para mí hay algunas cosas fueron como definitivas, ¿no? Una es que nos mostró o puso como una lente de aumento, no es que no lo supiéramos, sobre las condiciones psíquicas de nuestra vida, digamos, vinculadas a las emociones y creo que llegó el momento como de empezar a demitificar algunas condiciones que están tan estigmatizadas, ¿no? de la vida emocional y psíquica de las personas. Creo que esto mostró una gran vulnerabilidad para todos en estos campos, la ansiedad, la depresión, la experiencia de la soledad, digamos que normalmente son cosas que se ven tan mal, ¿no? Que no tienen buena prensa, y sin embargo ahora nos agarró a todos algo, o la obsesión por lavar las cosas, o por creo que eso, la experiencia de que somos más que un cuerpo, y después también poner en cuestión aquello que llamábamos normalidad, por decirlo de alguna manera. Si eso era la normalidad, ¿no? Pensando en nuevas normalidades posibles. Bueno, a lo mejor ya ese concepto cayó y será lo que deba ser. Por un lado. Por otro lado, me pareció interesantísimo también la puesta en cuestión del hogar como supuesto Edén, y todas las cosas que empezaron a aparecer ahí, ¿no? O sea, cuánto nos daba el afuera que nos permitía vivir adentro también, de alguna manera. Que al estar adentro empezaron a pasar cosas. Eso también para mí es como una gran cuestión. Y por último, digo como puntitos así como salpicados de cosas, ¿no? Por último, creo también en esta idea que por lo menos para mi generación, de que uno podía estar en cualquier lado, que te podías trasladar en la libertad del desplazamiento. Yo tengo mis hijos viviendo en otros países, a quienes no veo hace mucho tiempo. Voy a tener un nieto y no lo voy a ver, a menos de que acepten las vacunas que tengo para poder entrar. Digamos, todas este tipo de restricciones que eran inimaginables. O sea, yo viajé y hice siempre lo que quise, y ahora estoy como, bueno, bastante restringida en este campo.
Y por otro lado, la experiencia que me parece más determinante de la desigualdad, ¿no? De un mundo que es profundamente desigual, de un continente entero no vacunado, de qué nos pasa con África. Digo, eso sigue siendo para mí una pregunta para toda la humanidad, que es muy doloroso y es muy casi inverosímil, ¿no? Con todos los desarrollos que tenemos, con las vacunas que sobran en el mundo. Bueno, ahí tengo como más preguntas sobre siempre que certezas, pero la de la desigualdad me parece que es una ola que se nos acerca también y que va a ser un gran desafío en el futuro. Y que la pandemia aceleró, digamos, algunas cuestiones, ¿no? De ese orden. Eso. En términos de utopía, me parece que siempre la utopía tiene ese componente de irrealizable, ¿no? Cuando uno utiliza a veces esa palabra, la utopía, un poco mi utopía sería una Organización Mundial de la Salud que no permita que esto pase nunca más y que podamos recordar que el 2020 fue el año de la última pandemia en la historia de la humanidad, porque un organismo mundial eficiente, con presupuesto y con libertad de acción también, que es una realidad mundial, que la OMS no puede tampoco tener injerencia directa sobre un montón de realidades políticas o geopolíticas, un poco iría en esa línea, una especie de ciudadanía sanitaria plena, donde todos tengamos bien claro qué tenemos que hacer para cuidarnos, para cuidar al otro, y que haya una responsabilidad también en las instituciones a nivel mundial, porque quizás lo más decepcionante fue que hay un organismo mundial que está velando por estas cuestiones. Entonces, y mi segunda utopía sería las vacunas sin patentes, para que las personas no tengan que esperar que los gobiernos compren las vacunas, sino que no es una utopía irrealizable, porque ya existen casos como la poliomielitis o distintos planes mundiales de vacunación que incluyeron a todos los lugares del mundo, como dice Daniela. La erradicación de la viruela consistió básicamente en ir a cada pueblo de África a vacunar a los chicos y a la población. Entonces, de esa manera es como una especie de nostalgia de utopías sanitarias del siglo XIX, que era la utopía que por ahí era la realidad nuestra, lavarse las manos, tener agua potable, tener red de cloacas. En el siglo XIX eso era como un aspiracional irrealizable, y lo doloroso es que para mucha gente sigue siendo un aspiracional irrealizable hoy, con todos los recursos que hay para hacerlo. Así que es más medio una especie de utopía de denuncia de que se puede hacer eso porque ya se hizo. O sea, hay enfermedades que son cosas del pasado, por suerte, y que ahora aparezca una nueva significó que, que algo falló en los mecanismos, ¿no? Leí en mediados de este año, la OMS trató de utilizar un concepto que fue como el Chernobyl sanitario, ¿no? Si recordamos todo lo que fue Chernobyl, era todo evitable, pero la falta de controles, la falta de inversión, un desastre de niveles inesperados, y creo que la idea de que buscan es mostrar lo mismo. Los recursos están, los saberes están, hay que articularlos y volverlos prioridad, me parece. Así que esa sería mi utopía, ¿no? Futura. Bueno, varios de los puntos que fueron tocando y lo han dicho mejor que yo, eran la utopía que empecé a pensar con la pregunta. Y es sí, eso, una sociedad con fuerte inversión en la ciencia y en la tecnología, y que como imaginar ese futuro, una sociedad con una ciencia abierta también, lo que decía Maximiliano, eso como es crucial. Me parece crucial la idea de una utopía en que sea una sociedad igualitaria. Fue muy clara la desigualdad que se vio, y no solo la desigualdad económica, que es lamentable, que afecta a lo que decía también Daniela, a cómo se vivió adentro de las casas, no solo en la salud mental, sino
también en el hacinamiento, no es lo mismo vivir en una casa hermosa o en un country, una cuarentena, que en un lugar minúsculo, atestado, mujeres viviendo violencia de género, sin poder salir a denunciar, sin poder ni siquiera salir, sin poder salir a trabajar o a dar una vuelta para zafar un rato del golpeador o del conviviente que ejerce la violencia de género. La desigualdad también afectaba al sistema, a las problemáticas de cuidado para la mujer. Se vio en el caso, también no es lo mismo, yo tengo mis hijos adolescentes y la verdad pasamos una hermosa cuarentena, pero porque ya están grandes, pero yo recuerdo lo que era cuando eran chicos, y por más que son divinos, hubieran saltado hasta el piso, no sacarlos a una plaza. Yo me imagino que hubiera sido desesperante tener que ayudar a 3 chicos, como en mi caso, a hacer la tarea uno por uno, imprimiéndoles, subiéndoles la tarea. Yo no sé si hubiera podido más trabajar, y ahí quedó muy expuesto también que las políticas de cuidado, el Estado también debe colaborar y tienen que ser igualitarias. Todo eso es parte de la utopía. Y bueno, nada, esa es mi idea. Bueno, yo les quiero agradecer a todos la presencia. No sé si estás por ahí, Enrique. Me gustaría ir cerrando el encuentro que tuvimos. Les agradezco a todos el aporte que han realizado. Es muy valioso para nosotros que desde Curuzú estemos pensando esto. Y me gustaría también, Ángeles, si querés continuar, que cuentes tu próximo libro, tus próximos proyectos, y les dejo también la palabra al resto de los participantes. Bueno, muchas gracias. Sí, no, les comento, yo al final había escrito ese ensayo de cómo iba a ser que todos escribieran sobre la pandemia, y yo misma caí en un principio, pero escribiendo no solamente el ensayo, sino escribí un diario de cuarentena, y después escribí unos relatos que se llamó La lista de exceptuados, que eran personajes exceptuados, ¿no? El ferretero, los que estaban en esa lista del principio, una carretera, un muchacho que hacía delivery, una enfermera, el funebrero. Eso lo hice para el CESEBA. Y después, bueno, logré terminar la novela que ya hacía como 4 años que estaba escribiendo, que finalmente se publicó, y es una novela como anterior a la pospandemia. Justamente se llama La última fiesta, y es una fiesta top en Punta del Este, en el que tiene como una trama policial. Y yo, mientras estábamos encerrados, mi esfuerzo de terminar de escribir era poder escribir sobre una fiesta llena de gente tal como las conocíamos antes, tomando de la misma copa, bailando, toda lo sensual que puede tener una fiesta y descontrolado. Y era como un respiro o una manera de conectarnos con lo anterior que era muy, muy tajante la diferencia. Bueno, y esta es la última fiesta, es el libro que salió ahora en septiembre, publicado por Lumen. Bueno, yo, a ver, en este tiempo, bueno, continuando con cosas que venía trabajando de antes, como les mencionaba, desde el mundo del campo de las ideas, de historia de las ideas, entre lo que se vio afectado por la pandemia, algunas cosas que yo venía escribiendo de antes y que cuando las empecé a mostrar, yo las venía escribiendo de antes, pero parecían súper pandémicas, pero en realidad eran de 2019, ¿no? Y alguna, de hecho, alguna parte que está metida en este libro que acá nos convoca, así que fue continuar con esas líneas de investigación. También aproveché la pandemia para terminar otras cosas otro libro que saldrá ya creo que el año que viene, ¿no? A veces la academia tiene unos tiempos que uno termina un paper, termina un libro y sale a los 2 años, ¿no? Entonces, pero sobre Richard Rorty, que es un pensador, un filósofo norteamericano, que va a salir por Katz, un libro colectivo también, que yo soy autor y compilador,
y bueno, incorporando mucho también como a mí me interesa el mundo contemporáneo, las ideas contemporáneas, incorporando también todo este año de lecturas de muchos de estos textos como sobre la pandemia, que todavía no lo terminé de bajar, pero que bueno, que es interesante para ver una forma también de abordar lo que fue esta época, que nos va a acompañar los próximos años, seguro. Así que un poco eso. Bueno, y último, proyectos. Bueno, yo venía mirando epidemias del pasado, así que seguiré mirándolas. Mi idea era justamente la gripe española y la poliomielitis, también creo que es la epidemia, para mí es la epidemia del siglo XX, la poliomielitis. Y bueno, de hecho hay otros lugares donde fue más fuerte, por ejemplo Estados Unidos, donde hay un corpus de investigaciones mucho más grande que en el Cono Sur, por ejemplo, por el impacto, por distintas variables que no vale la pena charlarlas hoy, pero posiblemente sea eso lo que siga mirando. Pero también, bueno, lo que decía Tomás, la pandemia me puso a la cara de una nueva forma de pensar las epidemias, así que también estoy tratando de escribir o de reflexionar sobre el COVID-19. Y bueno, en la medida de lo posible, entrar ya no en el terreno de la historia, sino en el de la memoria, y tratar de pensarlo en ese de no historizarla, sino empezar a ver cómo se la estará empezando a recordar. Por ejemplo, estoy mirando producciones del año pasado, coetáneas a las nuestras, a este libro, un poquito antes, ¿no? Si se acuerdan, Sopa de Wuhan o escritos de ese estilo que circularon en febrero, marzo, y más o menos hasta julio hay como, ya se puede como marcar una cantidad de escritos que tienen cosas similares, que las estoy leyendo para capaz de escribir algo sobre eso. Y después, bueno, la memoria de la gente, lo más difícil de rastrear, que se acuerdan ya del año pasado, qué cosas recuerdan más. Yo creo que el año pasado, con la muerte de Maradona a fin de año y eventos similares, mi idea es que, o mi hipótesis es que el COVID va a disputar también con otros eventos mundiales, y no sé cuánto esa prioridad, ¿no? ¿Va a ser el año del COVID? Sí, pero no sé si va a ser el único evento de ese año para muchos, ¿no? Así que nada, estoy con esas cosas. Bueno, nosotros ya planificando el año de trabajo también, mucho de nuestra tarea este año va a tener que ver todavía con el COVID. Creo que parte de la producción editorial, sobre todo, y bueno, y de los invitados y los ciclos de conversaciones. Queremos un poco salir de la urgencia y empezar a pensar lo que quedó, lo que aprendimos, estamos ahora trabajando justamente en el lanzamiento de esta semana que viene de un informe que hicimos con Flaxo de investigación sobre cómo los medios trataron el tema de la vacunación, ¿no? Y la verdad que es muy interesante cómo se comunicó, cómo se instaló la grieta en el tema de la vacuna, cómo los discursos antivacunas, bueno, todos los aspectos que tuvieron que ver con la comunicación, cómo la comunicación experta y científica fue también usada, digamos, de un lado y del otro, ¿no? Las palabras autorizadas y sus ingresos a los medios, ¿no? Así que estamos muy en esa línea exploratoria para producir conocimiento que nos sirva, y también repensar un poco lo que decía Maximiliano recién de los modos de gobierno mundial que se juntan también con las preocupaciones de Tomás y las GAFAM, digamos, y las empresas de tecnología y su gobernanza sobre nuestra vida, y cómo
estas instituciones nuevas hacen aparecer a aquellas otras de gobiernos supranacionales, digamos, ya tan del siglo XIX, ¿no? O sea, la Organización Mundial siempre atrás de lo que pasó, nunca adelante. Las empresas de tecnología desarrollando nuevos productos, nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de pagar, nuevas maneras de tocarnos, vernos, etc. Bueno, estos modos de gobierno en disputa, ¿no? De gobierno sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros capitales y sobre nuestra vida. Así que estamos en esas indagaciones para producir conocimiento sobre eso. Es también un modo de contribuir a la cultura. Y por otro lado, bueno, siempre acompañando con el apoyo a actividades culturales del libro, del teatro, de la danza. Creemos que eso está bueno. Así que vamos a hacer más libritos con Juan y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el Ministerio de Cultura, con Enrique, y iremos trabajando otros asuntos que seguramente van a darnos para pensar. Bueno, muchísimas gracias a todos, y esperamos la segunda edición de este libro, El Porvenir, la cultura de la pospandemia. Muchas gracias a todos por estar presentes hoy en nuestra Feria del Libro. Desde Curuzú Cuatiá le mandamos un cariño grande. Muchas gracias. Damos las gracias a estas personalidades que han prestado su tiempo para ser parte de este encuentro literario en donde la cultura, el arte argentino tienen su gran presencia en esta edición 2021.